Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Bueno, mi gente, urgente lo que acaba de suceder ahora mismo en Venezuela. Bueno, señores, prepárense porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes y son de suma importancia. Tienen que ver este video hasta el final porque, señores, se van a caer para atrás con lo que acaba de ocurrir ahora mismo. Si está parado es mejor que te sientes porque te puede caer para atrás con estas informaciones que te voy a mostrar a continuación. Por fin, señores, ya la dictadura tiene los días contados, así como lo escucha. Por fin, señores, la libertad de Venezuela está más cerca que nunca. Solo es cuestión de tiempo para que caiga este régimen represor. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que comparta estas noticias, deja tu like para que así le llegue a más personas y siempre se mantengan atentos y alerta de todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Y en el nombre de Jesús, Venezuela va a ser libre. Si tú lo crees así, comenta Venezuela libre con la bandera de Venezuela. Señores, y es que acaba de romper el silencio el presidente electo Edmundo González Urrutia. Lo que acaba de decir te va a dejar con la boca abierta. Señores, algo importante, algo histórico va a ocurrir en las próximas horas en Venezuela. Y usted tiene que mantenerse atento y alerta, porque en cualquier momento, señores, cae el régimen de Nicolás Maduro con todos sus secuaces. Así que sin más, mi gente, comencemos con estas importantes noticias. Espero que vean esta información que le voy a poner a continuación hasta el final, porque son de suma importancia para todo el pueblo venezolano. Ya los venezolanos que se encuentran fuera, señores, van a poder regresar a su país, porque Venezuela va a ser libre, Venezuela va a ser próspera en los próximos días. Así que, señores, quédense hasta el final y vean y me dejan su gran opinión ahí debajo en la caja de comentarios. Muy buenas tardes a todos, estimadas autoridades aquí presentes, estimados representantes de organizaciones civiles, queridos compatriotas venezolanos, señoras y señores, amigos todos. Agradezco sinceramente a la Fundación Luigi Einaudi y en especial a su presidente Giuseppe Benedetto por su compromiso con los valores liberales y democráticos. Recibo este reconocimiento en nombre del pueblo venezolano y lo dedico especialmente a nuestros presos políticos, quienes pese a la adversidad han abierto caminos democráticos para hacerse escuchar. Su determinación ha sido clave junto al liderazgo firme de María Corina Machado, a quien envío desde aquí un fraterno saludo. Extiendo mi agradecimiento al senador Andrea Cangini y a quienes desde Italia acompañan la causa democrática venezolana. Igualmente saludo con aprecio a los venezolanos de la diáspora, radicados en este país, con el que compartimos profundos lazos históricos, culturales y humanos. Así como la inmigración italiana enriqueció a Venezuela, hoy los venezolanos en Italia contribuyen activamente al desarrollo de ambas naciones. Su compromiso es vital para la recuperación de la libertad, valor esencial compartido por nuestras repúblicas. Lamento profundamente no poder estar presente con ustedes en esta ocasión. Circunstancias fuera de mi control me impiden acompañarlos hoy en persona, pero recibo este reconocimiento con el mayor respeto y gratitud. El premio que nos confiere hoy la Fundación Luigi Einaudi representa muchas cosas para nuestra causa. Es un reconocimiento a la lucha incansable de una Venezuela que no se rinde jamás, de un pueblo que ama la libertad, que frente al uso sistemático y criminal de la violencia persiste en la construcción de una fuerza ciudadana basada en la razón. Este premio encarna los valores más profundos de Occidente:
La libertad individual, fundamentada en la dignidad de cada persona, constituye la base del sistema de creencias que orienta a nuestras sociedades occidentales desde hace ya varios siglos. Y en tercer lugar, este premio contribuye a fortalecer los muchos y fuertes lazos que desde hace siglos unen a nuestros dos países. La población de Venezuela se incluye de hecho entre las que cuentan con un mayor porcentaje de descendientes de italianos en el mundo. Su impronta se palpa con fuerza en nuestra sociedad, donde han contribuido siempre a hacer el bien. Precisamente porque a Venezuela llegaron cientos de miles de italianos y porque sus descendientes se cifran hoy en más de 5 millones, sabemos que la tragedia que hoy vive en mi país no deja a nadie indiferente en Italia. En este sentido, la Fundación Luigi Einaudi nos brinda la oportunidad para dirigirnos al público italiano y para explicar con cierta profundidad la grave situación que atraviesa mi país. Para ello, les ruego que me permitan proceder desde lo general a lo particular. Quiero referirme en primera instancia a los males generados por el régimen político que los venezolanos hemos padecido durante todo el presente siglo. En vez de plantear aquí una cronología de nuestra tragedia nacional, me atrevo a destacar 3 lecciones que podemos extraer al respecto. La primera lección que destacaré a partir de nuestra experiencia nacional a lo largo de este siglo nos enseña que la conquista de la libertad y la democracia nunca es definitiva, nunca puede darse por sentada. Ambas son, por el contrario, bienes precarios que debemos cuidar y ejercer día tras día si no queremos perderlos en manos de populistas autócratas. Venezuela contaba ya con 4 respetables décadas seguidas de democracia para el año 1998, momento en que se impuso un populismo feroz y autoritario. Esa democracia que había sobrevivido a muchos golpes militares, estallidos sociales y crisis económicas, que había sido refugio de tantos exiliados y migrantes, esa misma democracia dejó colarse hasta la presidencia a un ex militar golpista que prometía acabar con la raíz de la corrupción. Aprendimos así que esa etapa institucional que la teoría de la democracia llama de consolidación democrática no es necesariamente definitiva. No fue en Venezuela como lo ha sido tampoco en muchos otros países durante el presente siglo. Reversiones autoritarias es un fenómeno común en nuestro tiempo. La segunda lección que podemos extraer del caso venezolano es que las democracias suelen caer hoy por medios menos violentos en otras épocas, en las urnas de votación, invocando la idea de que la democracia consiste exclusivamente en la regla de la mayoría, una mayoría circunstancial, pero que al mismo tiempo contraviene todos los elementos propios del liberalismo político. Por otro lado, el método usualmente empleado por el populista autoritario para construir esa mayoría circunstancial y hacerse con el poder suele ser la siembra sistemática de la discordia. No escatiman en insultos ni difamaciones, porque con ellos ganan, agitan el odio social, radicalizan y dividen al electorado y legitiman las acciones radicales que posteriormente serán enfiladas por el autócrata contra el orden constitucional. En efecto, la democracia fallece hoy en manos de líderes carismáticos que desarman los contrapesos constitucionales del poder mediante mecanismos formalmente legales y democráticos. Estas prácticas abarcan desde el uso abusivo de los decretos presidenciales hasta el desarrollo de procesos constituyentes empleados para facilitar la concentración del poder en la rama ejecutiva del poder público.
Tal fue el caso de Venezuela desde 1999, con la victoria electoral de Hugo Chávez. Tras su fallido golpe de Estado militar de 1992, Chávez se hizo del poder mediante el voto popular. De inmediato inició un proceso constituyente que le permitió el desmantelamiento progresivo de los contrapesos constitucionales entre las distintas ramas del poder público. Aquella asamblea constituyente produjo, en efecto, un nuevo texto constitucional. Este, sin embargo, destacó más por lo que se eliminó que por lo que aportó. La nueva Carta Magna eliminó el Senado en un Estado federal, permitió la reelección del presidente en un sistema presidencial y le otorgó al jefe de Estado y de gobierno la facultad de designar los ascensos militares y en líneas generales recortó los contrapesos constitucionales al Poder Ejecutivo. Al eliminarse dichos contrapesos, Hugo Chávez pudo tomar control directo o indirecto de las Fuerzas Armadas, de la empresa estatal de petróleo, de las policías nacionales, de los sindicatos, gremios y cámaras empresariales, de los medios de comunicación públicos y privados, y expropiar a miles de empresas privadas. No contento con ello, Chávez levantó además una suerte de estructura estatal paralela que funcionaba bajo su control discrecional y con el cual apuntaba a una vigilancia profundamente autoritaria de la sociedad. Asimismo, estableció profundos nexos con el crimen organizado, los cuales han corroído al Estado y han profundizado con Nicolás Maduro. De ahí que buena parte de nuestros órganos de gobierno se encuentran hoy vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y otros negocios similares. Las consecuencias son terribles. Nuestro Producto Interno Bruto se contrajo casi en un 80% entre el 2013 y 2023. Junto a Nicaragua registramos el ciclo hiperinflacionario más largo de la historia. Somos el último entre 92 países en calidad de Estado de Derecho. Nuestros servicios educativos y hospitalarios están arruinados. Junto a Siria, Ucrania, nuestro país registra la peor crisis migratoria del planeta. La tercera lección es menos evidente y nos indica que a menudo las acciones políticas convencionales en un marco de un orden constitucional, tales como las campañas electorales ordinarias, el debate público o las acciones judiciales, no suelen bastar para recuperar la democracia cuando ésta se ha perdido a través de medios formalmente democráticos. Por lo general, a todo ello habrá que sumar un nivel de articulación y movilización ciudadana tan inusual como masiva y poderosa, capaz de incidir asertivamente sobre los pilares del poder que sostienen el régimen autoritario o de vocación autoritaria. Y para ello, a su vez, será necesaria la capacidad de innovar en la acción colectiva, a menudo desde el ejercicio de una renovada pedagogía política. Este último ha sido el caso durante los últimos años en Venezuela. Bajo el liderazgo de María Corina Machado y con el apoyo de las principales fuerzas democráticas, fue posible levantar el espíritu de una población muy golpeada durante años por las políticas depredadoras del régimen chavista, su brutal represión, una prolongada hiperinflación y la terrible crisis humanitaria que resultó de todo ello. Un importante punto de inflexión tuvo lugar a partir del momento en el que se decidió competir en las elecciones que el régimen siempre ha procurado controlar, pero para no aceptar con la cabeza gacha cualquier resultado que se nos impusiera, sino para actuar con la voluntad explícita de desafiar el régimen autoritario y generar el nivel de organización necesaria para superar todas las trampas,
Solo así se podía convocar de nuevo a una población sometida a continuos fraudes electorales. A partir de ahí se hizo posible articular un poderoso movimiento ciudadano capaz de eludir los obstáculos que el régimen autocrático y criminal pretendió, para evitar que la voluntad ciudadana se manifestara con plena nitidez. La primera gran victoria se alcanzó en octubre de 2023, cuando la ciudadanía se las ingenió para organizar unas elecciones primarias de la oposición política, sin injerencia directa del Estado venezolano. A pesar de las múltiples amenazas y presiones recibidas, la voluntad ciudadana se pudo expresar sin la supervisión del régimen, por primera vez en muchos años, y generar un liderazgo de sólida base social. Sin embargo, los tribunales controlados por el régimen de Nicolás Maduro impidieron que María Corina, la candidata electa por los venezolanos, pudiera competir en las elecciones presidenciales. Fue entonces cuando me tocó la responsabilidad de asumir dicha candidatura, tras ser designado por la Unidad de la Fuerza Democrática. La campaña electoral fue larga y muy dura, marcada por toda clase de agresiones por parte de las fuerzas represivas del régimen de Maduro. Sin embargo, y quizás precisamente por el evidente abuso de la tiranía, la campaña en sí misma se constituyó en la práctica como un genuino ejercicio de reconciliación nacional, donde venezolanos de distintas preferencias políticas se reencontraron en una voluntad común de cambio, paz, justicia, libertad y prosperidad. Desde esa difícil posición pude ser testigo de excepción del encomiable trabajo de cientos de miles de ciudadanos, de todos los cuales hicieron verdaderos milagros al lograr articular y movilizar a todo un país contra la tiranía. Más de 1 millón de ciudadanos venezolanos recibieron instrucciones concretas de parte de nuestros comandos de campaña. Cada uno de ellos debía cumplir esas tareas específicas antes, durante y después del día de la votación, con el propósito de garantizar las actas emitidas por las máquinas de votación y su posterior registro y digitalización. Se trató de la movilización ciudadana más impresionante que haya visto el continente, con la finalidad de vencer en las urnas a una autocracia criminal y sanguinaria. De otro modo, hubiera sido imposible que los venezolanos demócratas hubiéramos podido materializar y probar nuestra rotunda victoria del pasado 28 de julio. Lo imposible se hizo posible, con paciencia, sigilo, y por eso obtuvimos casi el 70% de los votos, frente a un 30% para Maduro. Con toda seguridad, esa diferencia hubiese sido mucho mayor si la tiranía hubiera generado las condiciones para que votaran la inmensa mayoría de los venezolanos que viven fuera de Venezuela. Estos suman ya el 30% de la población total del país y en su mayoría rechazan el régimen de Maduro. Él evidentemente lo sabe. Lo mismo sucedió con los miles de jóvenes y potenciales nuevos votantes a quienes les obstaculizó su inscripción en el registro electoral. Pero ni siquiera así pudo el régimen autocrático y criminal evitar su derrota en las urnas. Ese día, al finalizar la jornada, el régimen de Maduro hizo lo previsible: desconocer el resultado real y divulgar unos números falsos que daban como ganador al tirano, sin publicar ni siquiera un acta. Por su parte, el gigantesco operativo ciudadano preparado durante meses funcionó en cambio con una precisión increíble. Gracias a ello pudimos contabilizar y publicar más del 85% de las actas oficiales impresas por las máquinas de votación,
en todo el país. Las pruebas de la victoria ciudadana están hoy a disposición del mundo entero, han sido verificadas por numerosos organismos calificados, tales como el Centro Carter. Y al día de hoy, mientras seguimos luchando porque le llegue el día en el que finalmente caiga la dictadura, las actas reposan bajo la custodia del gobierno de Panamá. Del mismo modo en que un solo rayo de luz sirve para vencer la oscuridad, una tiranía sufre abrumadoramente ante la revelación de la verdad. Y si esta revelación permite conocer el rechazo masivo por parte de la ciudadanía a la tiranía, la continuidad de esta en el poder entra en crisis. Por eso, la única respuesta que supo ofrecer ante su derrota, una autocracia criminal como la de Maduro, que está vacía de apoyo popular, pero llena de armas, ha sido la intensificación de su brutal represión. Y decidimos intensificación, y decimos intensificación porque no se trata de algo nuevo. Desde 2014, según acreditan diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela, se han realizado más de 18.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos. Dentro de ese número, más de 2.000 se consumaron tras las elecciones presidenciales de julio del 2024. De ellas fueron objeto de desapariciones forzadas. Muchos fueron sometidos a extorsiones, malos tratos, torturas. Ninguno ha contado con un adecuado acceso a la justicia. Todos siguen viviendo bajo el régimen de terror que impone Nicolás Maduro. Incluso quienes han logrado salir de su cautiverio suelen ser mantenidos bajo un régimen de presentación ante sus captores. A todo ello, cabe agregar que el número de ejecuciones extrajudiciales que en algún lugar tuvieron entre 2010 y 2022 se estima en más de 20.000, sin que sea posible determinar cuántas de ellas obedecieron a motivos políticos. Desde el pasado 28 de julio, al menos 30 personas murieron como resultado de las acciones de las fuerzas represivas del Estado, incluyendo varios reos que fallecieron en cautiverio como consecuencia de los malos tratos recibidos y de la tardía atención hospitalaria que se les brindó. Según la más reciente medición del Foro Penal, organización venezolana dedicada a asistir legalmente a los presos políticos, al día de hoy hay 927 presos políticos en nuestro país. Esa cifra incluye a 170 militares, 95 mujeres y 5 adolescentes. Más de 200 prisioneros políticos son miembros activos de diversas organizaciones políticas. Otros reos, como Guillermo Rafael Duarte, no se dedican a la política, pero han sido objeto de desapariciones forzadas por el simple hecho de ser familiares de figuras políticas, a las que el régimen procura neutralizar. Quiero además señalar aquí que 82 de estos presos políticos son extranjeros y que alrededor de 60 cuentan con alguna nacionalidad de la Unión Europea. Al día de hoy, de hecho, son 7 los ciudadanos italianos que permanecen en las cárceles del régimen. Tal es el caso, por ejemplo, de Alberto Trentini, ciudadano italiano de 45 años y trabajador humanitario con más de una década de experiencia internacional. Trentini fue detenido en Caracas el 15 de noviembre de 2024, mientras realizaba operaciones humanitarias de cooperación con personas que sufren alguna discapacidad. No se habían levantado cargos formales contra él y tampoco pudo tener acceso a un abogado ni a su medicina. Este es también el caso de Américo de Gracia, destacado dirigente del partido político La Causa Radical,
o de Biagio Pilieri, valeroso líder del partido Convergencia e hijo de inmigrantes sicilianos que sufrió de una suerte similar tras acompañar a María Corina Machado en un mitin. Lo mismo podemos decir de Perkins Rocha, connotado jurista y asesor legal del partido 20 Venezuela. Todos ellos fueron detenidos en el 2024. Menos conocidos son los casos de 3 ciudadanos italianos: el militar retirado Juan Carlos Marufo Capozzi, detenido en 2019, Geraldo Coticchia, capturado en 2020, y de Daniel Enrique Echenagucia, privado de libertad en el 2024. Los 3 son acusados de participar en distintas tramas conspirativas contra el régimen que preside Nicolás Maduro. Nada de lo anterior es un secreto para la comunidad internacional. Las pruebas recabadas y los comunicados emitidos por organizaciones de derechos humanos de Venezuela y el mundo, tales como Provea, Acceso a la Justicia, Foro Penal, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Organización de Estados Americanos y distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas, reportan todo lo que aquí ya se ha mencionado. Todos coinciden al señalar que en Venezuela se practica un terrorismo de Estado, violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y por tales cargos se encuentra abierto en la Corte Penal Internacional un procedimiento judicial contra Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores. Entre tanto, la lucha de los venezolanos por la verdad, la justicia, la libertad y la democracia no se detiene. María Corina Machado no descansa ni un minuto, a pesar de llevar ya más de 10 meses operando desde la clandestinidad. Diversos partidos políticos venezolanos, a pesar de la persecución de la que son objeto, se mantienen plenamente activos dentro y fuera de Venezuela. Los exiliados políticos, entre los cuales me incluyo, trabajamos cada día para articular a nuestra diáspora y concitar el máximo respaldo internacional hacia nuestra causa. En este sentido, Italia ocupa hoy una posición absolutamente principal para ayudar a orientar la posición de toda la Unión Europea con respecto a Venezuela. Por un lado, está claro que entre dos naciones que comparten lazos tan profundos existe una empatía general entre sus pueblos, un sentimiento natural que lleva a sus ciudadanos a desear activamente lo mejor para la gente de una nación hermana y querida. Por otro lado, están los valores elementales compartidos, como los que ya hemos mencionado el día de hoy, y que nítidamente encarnan la distinción que hoy nos otorga la Fundación Luigi Einaudi. En el mundo de hoy, la solidaridad entre demócratas es más necesaria que nunca, pero además nos parece que la recuperación de la libertad y la democracia en un país como Venezuela, tan lleno de recursos y posibilidades energéticas, en un mundo tan convulsionado como el de hoy, se erige como una prioridad estratégica para todo el hemisferio occidental. Nuestra intención es hacer que Venezuela deje de ser el hub criminal de las Américas para que se convierta en el hub energético del hemisferio occidental. No solo contamos con los recursos naturales necesarios para ello, contamos también con una ciudadanía que tras atravesar las grandes penurias de las últimas décadas ha experimentado notables aprendizajes. Pocas sociedades se encuentran hoy tan unidas en un entorno a la valoración común de los principios básicos del liberalismo político y económico. Pocos pueblos entienden claramente esta lucha contra la autocracia y el crimen existencial, y que en Venezuela requiere volver a estar presente, alineada con las democracias de Occidente.
así consta además en las actas de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Ese día quedó ratificado un mandato popular y soberano que nadie tiene derecho a desconocer ni a ignorar. Es un mandato popular que los venezolanos tenemos el deber y la determinación de hacer valer lo más pronto que tarde. Un mandato con base al cual volveremos a levantar a Venezuela bajo el principio enunciado por el propio Luis Einaudi, según el cual es preciso dar garantías a la persona humana contra la omnipotencia del Estado y la prepotencia de los privados. Garantir la persona humana contra la omnipotencia del Estado y la prepotencia del privado. Contamos para ello con el apoyo decidido y solidario de nuestra querida Italia y de los demócratas del mundo entero. Muchísimas gracias por su atención. Grazie a lei, Presidente Urrutia, e sappia che la Fondazione Luigi Einaudi sarà sempre al suo fianco, al fianco del popolo venezuelano. Mi rivolgo agli amici venezuelani. Allora, riceverà il premio Einaudi per conto del Presidente Urrutia Isadora Zubillaga, diplomatica responsabile per l'Europa del Presidente Urrutia. Prego.